Hola, ¿qué tal? Yo soy Josué y bienvenidos otra vez al programa Sal y Luz. En este programa respondemos a las preguntas grandes de la vida. ¿Alguna vez te has sentido como si Dios no te escuchara? ¿Alguna vez te has sentido como si no recibieras la respuesta indicada de Dios? Estás pidiendo una cosa de Dios, pero es como si Dios te dijera que no. Hoy vamos a estar hablando justo de ese tema. Vamos a escuchar un mensaje por el pastor Jairo Villaseca. Él va a estar hablando justo de ese tema, mostrándonos cómo reaccionar cuando Dios nos dice que no. Sal y Luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Jairo Villaseca Panta. Sean todos bienvenidos a este programa llamado Sal y Luz, estabilidad en un mundo de caos. ¿Alguna vez has sentido una respuesta negativa de parte de Dios? ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha dicho no? ¿Que Dios te ha cerrado las puertas por algo? Bueno, si tu respuesta es que sí, no eres el único. No somos los únicos. En la Biblia encontramos una historia donde un grupo de misioneros, liderados por el apóstol Pablo, recibieron un no de parte de Dios. Así que esa historia se encuentra en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 16, por favor, si tienes tu Biblia ahí. Si no, la Biblia o el pasaje, mejor dicho, va a salir en pantalla. Hechos 16, versículo 6 y 7. Vamos a dar lectura. Dice la Biblia: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El título de esta enseñanza es el siguiente: cuando un no está presente, un sí viene de camino. Así que si has recibido un no últimamente, déjame animarte y decirte que un sí se aproxima, un sí viene de camino. Estudiemos este pasaje, por favor. Acompáñame en oración. Padre, gracias por ese tremendo tiempo, Señor, que nos vas a dar. Desde ya te agradecemos doblemente, Señor, por lo que tú harás en los corazones de cada persona, Señor, que está viendo este programa y que está a punto de escuchar el mensaje que tú tienes para ellos hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Cuando un no está presente, un sí viene de camino. Mire el versículo 6, por favor, del capítulo 16 del libro de los Hechos. Dice la Biblia: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hay que entender que Pablo estaba a punto de empezar su segundo viaje misionero. ¿Qué es un viaje misionero? Bueno, es cuando un grupo de personas, un grupo de cristianos, van desde una iglesia a otra, tal vez una iglesia que está empezando, posiblemente, mayormente, en un lugar lejano, tal vez en la selva, en la sierra del país. Y bueno, ellos van y entonces ayudan a esta iglesia, ayudan al pastor de la iglesia, sea tal vez construyendo el templo o también algo mucho más importante, hablando de Dios a las personas. Entonces, Pablo estaba a punto de empezar su segundo viaje misionero con un grupo de predicadores. Y entonces dice la Biblia que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, la pregunta que viene a nuestra mente rápidamente es la siguiente: ¿cómo que el Espíritu Santo, cómo es que el mismo Dios va a prohibir que se predique la palabra en tal lugar? Si es del Evangelio de que se va a predicar. ¡Wow! Y tal vez muchos dirían, no, seguramente el Espíritu que les prohibió no era el Espíritu Santo. Pero leamos versículo 6. Mire, ¿quién fue que les prohibió? Nuevamente, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu. Mire ahí, Espíritu con E mayúscula. Hablando del Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! ¿Se imagina usted yendo a un viaje misionero, preparándose? Muchas de las iglesias se preparan un año antes, hacen planes para ir con su iglesia a visitar una obra,
una obra nueva. Muchas iglesias hacen actividades para reunir dinero para los gastos y pues gastos para no ser de carga allá a los hermanos de ese lugar. Muchos de ellos hacen polladas, hacen parrilladas, hacen chuletadas, hacen panchadas, culebradas, de todo hacen. ¿Para qué? Pro viaje misionero, ¿sí? Entonces imagínense que usted está yendo de viaje misionero, un año preparándose. Y entonces llegó el día, alquilaron el carro, están de camino con el bus y se pincha la llanta. Un hermano tal vez se enfermó y tienen que devolverse todos al punto de partida. ¿Qué es lo primero que se nos vendría a nuestra mente? ¿Quién nos está impidiendo? No pensaríamos que fue Dios. Claro que no. ¿Qué diríamos? Yo posiblemente diría, wow, el diablo, Satanás, él no quiere que se hable de Dios a las personas. Él está impidiendo esto. Él está impidiendo este viaje misionero. Nunca se nos pasaría por nuestra mente que fue Dios quien hizo, tal vez, en este caso, en el ejemplo, que se pinchara la llanta. Que tal vez un hermano se enfermara. Pero es interesante que es el Espíritu Santo, es Dios quien está prohibiendo, quien está diciendo no vayan a Asia, no vayan para allá. La Biblia no dice de qué manera, se los hizo saber, pero ellos sabían que no debían ir a Asia. ¡Wow! ¿Se imagina Pablo diciendo, pero si es que estoy yendo a predicar el Evangelio, si es que estoy yendo a predicar la palabra, a hablar del amor de Dios, hay necesidad espiritual allá en Asia. Hay problemas matrimoniales, hay situaciones difíciles, hay niños huérfanos que necesitan el amor de Dios, el abrazo de Dios. Tal vez nunca tuvieron el abrazo de un padre y necesitan el amor de Dios, necesitan el cariño del Evangelio. ¿Por qué? Si hay un fin espiritual, ¿verdad que no estaban yendo de vacaciones? ¿Verdad que no estaban yendo de turismo? No, estaban yendo a predicar la palabra. Y tal vez Pablo se preguntaba y decía, uy, ¿por qué? Me imagino yo a los otros misioneros diciéndole, Pablo, seguramente estamos haciendo unas cosas mal. ¿Cómo que Dios nos dijo que no? Y tal vez lo hacían dudar al apóstol Pablo. Pero Pablo seguía esperando. Pablo estaba paciente. Pablo entendía que ese no era de parte de Dios, aunque las dudas llegaban a su mente. Pero él estaba esperando, esperando y esperando. Porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, aunque no entendamos. Y Pablo esperó. Vamos a seguir viendo qué más pasó, porque después de este no, viene otro no. Así que no se despegue de la televisión, por favor. Un comercial y volvemos. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, hola, nuevamente gracias por seguir viéndonos. Y bueno, estamos aquí estudiando el libro de Hechos, capítulo 16. Estábamos viendo el viaje misionero de Pablo y cómo Dios le prohibió que se predicara la palabra de Dios en Asia. Y bueno, no solamente un no llegó a sus vidas, sino que también otro más. Mire conmigo, versículo 7, por favor. Después del primer no, versículo 7 dice la Biblia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, con E mayúscula, note ahí, Espíritu, hablando del Espíritu Santo, no se lo permitió. Un segundo no, llegó a ellos también. ¿Se imaginan eso? Está bien que una vez Dios prohíba, pero dos veces, tal vez otra vez dudas llegaban al apóstol Pablo, a los misioneros que le acompañaban. ¡Wow! Otro no, Pablo. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué? Ahora viene una pregunta. Ahora mismo que leímos esto, seguramente a su mente. Y es, ¿habrá algo más importante que predicar el Evangelio? Porque Dios les prohíbe.
Entonces debe haber algo más importante. Otra vez, ¿habrá algo más importante que predicar el Evangelio? Y la respuesta es que sí. Sí hay algo más importante que predicar el Evangelio. Y es predicar el Evangelio en el lugar que Dios quiere. Amén. Sí, hay algo más importante que predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio en el lugar donde Dios me lleve. Es predicar el Evangelio en obediencia. Entonces, Dios tenía un propósito con este no. Y si hay un no en tu vida, si Dios ha cerrado puertas, tal vez para un trabajo, tal vez para algo que tú tanto anhelas, Dios tiene un propósito especial con el no que ha llegado a tu vida, con el no que tal vez hoy está en tu familia. El no de Dios. Y tal vez, muchas veces, queremos altercar con Dios. Y le decimos, Dios, pero ¿por qué no me das lo que te estoy pidiendo hace años? Y decimos, si tiene un fin espiritual. Si yo te vengo pidiendo por un carro, y este carro lo voy a usar para tu obra, lo voy a usar para poder recoger a los ancianos de la iglesia y llevarlos a la iglesia. Este carro lo voy a usar para ayudar a la gente necesitada. Hay un fin espiritual, Dios. ¿Por qué me dices que no? Señor, si tú me ayudas en este ascenso para mi trabajo, voy a tener más ingresos y voy a poder ayudar a las viudas. Voy a poder ayudar a los huérfanos. Es para ti, Señor. Tiene un fin espiritual. Pero Dios nos dice, no. ¿Habrá algo más importante que ayudar a las personas? Sí, ayudarlas en el tiempo de Dios y como Dios quiere, como Dios anhela. ¡Guau! El no de Dios. El segundo no de Dios. Pero recuerde el título del mensaje. Cuando uno está presente, un sí viene de camino. Y mire, por favor, versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora mire versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de los no, llega el sí. Y vamos a hablar de este sí después de la pausa en comercial. Así que no te alejes de tu televisor, que ya pronto volvemos. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Buenas, una vez más. Gracias por seguir viéndonos. Y bueno, como veníamos hablando, los no de Dios que muchas veces llegan a nuestra vida. Pero como bien dije antes del comercial, recordando el título del mensaje, que cuando uno está presente, un sí viene de camino. Dios siempre tiene un propósito con los no, siempre, siempre. Yo recuerdo mientras era estudiante en la universidad cristiana, mientras me preparaba para servir al Señor a tiempo completo, recuerdo que yo anhelaba viajar, hacer mi viaje misionero al país de Brasil. Recuerdo que yo quería ir a ese país, aún no sabía a qué país Dios me estaba llamando para servirle. Yo dije, bueno, Brasil sería un buen país. Tal vez Dios me quiera allá. Recuerdo que un pastor norteamericano llegó a la universidad y me invitó para ir a Brasil. Y bueno, yo estaba muy emocionado. Normalmente cada carrera en la universidad cristiana permitía poder uno como alumno, si estudiaba esa carrera, viajar, hacer un viaje misionero respaldado por la universidad. Sin embargo, si uno estudiaba otra carrera, en mi caso era que yo estudiaba pastorales, no se me exigía hacer ese viaje, pero yo quería hacerlo. Se me estaban abriendo las puertas para viajar. Yo recuerdo que fui a la oficina, estaba ahí el decano, el director de la universidad, se podría decir así, y le dije, mire, este es mi corazón, este es mi sentir, a ver si la universidad me puede apoyar, respaldando tal vez, económicamente también para el viaje, etc. El decano, el director me dijo, esperemos una semana.
y luego vienes para darte la respuesta. Yo recuerdo que en esa semana yo estaba estudiando portugués. Ya estaba estudiando a través de una aplicación. Yo ya me hacía en Brasil predicando en portugués, tal vez conociendo a Ronaldinho. Yo no sé, yo me imaginaba, soñaba en grande. Y entonces recuerdo que hasta ayuné. Yo paraba orando al Señor diciendo: Dios, abre puertas, toca el corazón del director, del decano, que la universidad me pueda ayudar. Y entonces pasó una semana. Y entonces llegué a la oficina, toqué la puerta. Yo esperaba un sí. Claro, porque pues era para servir a Dios. No me iba a turistear a Brasil, me iba a predicar. Y toqué la puerta. El director abre, me dice: ¿qué necesitas, Jairo? Y le digo: bueno, quedó pendiente la respuesta. ¿La respuesta para qué? Bueno, para ver si voy a Brasil o no. Y me dijo: eso, no. No. Y yo: no. Y yo quería que me diera más explicación. Y yo, dijo: no. Y yo agarré, salí, cabizbajo, yendo a mi cuarto. Estaba llorando, estaba triste. Dios había cerrado una puerta. Pero en ese momento yo decía: no fue Dios, fue culpa del decano. Mira, no me tomó ni atención. Pero no, él se había reunido con la junta directiva y habían acordado que no. Luego ya me enteré muchas más cosas, el por qué no. Y yo estaba muy triste, estaba desconsolado. Recuerdo, veía la aplicación del portugués y ya no, lo puse en costado. Ya no quería nada. Dije: bueno, si no me dejan, pues no voy a ir a ningún lado. Bien desanimado. A los días, me llama un pastor de Colombia. Bueno, me escribe por Messenger y me dice: hola Jairo, ¿cómo estás? ¿Qué tal a los años? Y yo: bueno, bien. Y le conté mis penas. Le conté lo que me había pasado. Y él me dice: Jairo, pero justamente yo estoy orando. Estoy empezando una obra aquí en Bogotá. ¿Por qué no te vienes este verano? Y como un tipo viaje misionero haces aquí. Y yo, ¿de verdad? Sí, claro, vente. Voy a orar por ti y voy a ver en qué te podemos ayudar. Familia, a los días yo pude conseguir el vuelo para Colombia. Recuerdo que saqué todo mi ahorrado. Dios proveyó grandemente y en unos días ya tenía mi vuelo comprado. Wow, y dije: bueno, tal vez era la voluntad de Dios que vaya para Colombia. Fui para Colombia. Ese verano fue increíble. Serví, viajé a muchas ciudades, prediqué como nunca, ayudé en las iglesias, me trataron de maravilla, comí rico, comí bastante, hasta llegué más gordito allá a mi universidad. Imagínense eso. Pasé, disfruté con familias colombianas allí en la iglesia principal en donde llegué. ¡Qué bendición! Fue un tremendo tiempo. Cuando yo vuelvo a mi universidad, a los meses, empiezo a conocerme con una jovencita. Y empiezo a hablar con ella y ella me empieza a corresponder también. Yo había estado orando por esta jovencita más o menos por 2 años antes de declararme a ella. Y le dije: mira, me gustaría conocerte, me gustaría casarme contigo en algún momento. Quiero hacer las cosas bien, pero quiero que tus padres sepan. Esta joven me dijo: está bien, hay que conocernos. Quiero ser tu amiga especial para pronto poder casarnos, guardarnos hasta el matrimonio. Yo: qué bendición, claro, así es. Todo espiritual yo. Y entonces, pero ella me dijo lo siguiente: mira Jairo, pero por mí está bien. Pero si yo llamo a mi familia a pedir permiso y mi familia me dice que no, lo voy a sentir mucho, con todo mi corazón, pero me va a tocar decirte que no. Si ellos dicen que no, una familia muy estricta. Y entonces ella llamó a sus familiares. Ella me decía: yo creo que mis padres o mis familiares no me van a dar permiso, mis líderes. Y yo estaba orando. Esto va a salir en internacional, no creo, ¿no? Solamente en nacional va a salir este video. Pero yo recuerdo que fui
detrás de la puerta a escuchar. ¿Qué le decían? Yo no aguantaba ya. Y entonces, esta jovencita sale y me dice, mis padres, mis líderes, mi pastor, dice que sí. Y yo, sí, y yo contentísimo empecé a correr por toda la universidad. No era tan grande, pero yo corría por toda la universidad como 5 veces. Estaba feliz, contentísimo. Adivine de qué nacionalidad era esta jovencita. Brasileña, no, colombiana. Nacionalidad colombiana. Yo conocía a sus familiares. Yo conocía a su pastor. Me habían conocido ya. Y en ese momento empecé a entender el no de Dios de hace algunos meses atrás. ¿Sabe de qué nacionalidad es mi esposa actualmente? Es colombiana. ¿Sí? Me casé con esa jovencita. Y ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Cuando un no está presente, es difícil entender. Es difícil superarlo. Pero déjeme decirle que el no de Dios tiene grandes propósitos. Porque cuando un no está presente, como es el título del mensaje, un sí se aproxima. ¡Wow! Y mire el sí de Dios. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Se le apareció un varón en visión a Pablo de Macedonia y le dijo, Pablo, ven y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Note ahí, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Pablo entendió claramente que esto era parte de Dios. ¡Guau! Y fueron a predicar la palabra en Macedonia. Ahora, ¿sabe que este pasaje es de tremenda bendición aún para la actualidad? ¿Sabe usted que si Pablo no hubiera obedecido la voz de Dios, el no del Espíritu Santo, hoy la historia del mundo sería diferente? ¿Cómo así? Explíqueme, por favor. Macedonia, lo que hoy es Europa. O sea, el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo ir a Asia, pero sí le permite ir a Macedonia, Europa. ¿Y de dónde llegó el evangelio? A nosotros. ¿De dónde fue? De Europa. ¿Sabe? Si Pablo no hubiera obedecido el no de Dios, si no hubiese esperado, el evangelio no hubiera llegado aquí. ¿Sabe? Escucha esto. Hoy nosotros seríamos como Oriente y ellos tal vez serían como Occidente. A Dios gracias por la espera de Pablo, porque se sometió al no de Dios. Dios tiene un propósito de que aquí en el Occidente tengamos el evangelio. Y muchos misioneros están yendo al Oriente a predicar la palabra de Dios. Dios tiene un propósito para todo. Déjame decirte que tu obediencia llevará y podrá cambiar la historia aún de tu generación, de tus hijos, de tus nietos. Así que solamente espera en Dios cuando Él te dé un no. Porque si tú obedeces, eso puede cambiar la historia de tu vida y la de tus familiares. Ese fue el mensaje de Dios para ti hoy. Muchas gracias por prestar atención al mensaje de Dios. Recuerda que para cada problema, Jesucristo es la solución. Dios me lo bendiga y conmigo será hasta la próxima. Bendiciones. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, yo soy Josué y quería compartir contigo sobre el tema más importante en la vida de un ser humano. Es dónde pasará la eternidad después de la muerte. Pues nadie tiene la vida comprada. Todos tenemos un día en que un día vamos a estar y el siguiente día no. ¿Y qué hay de ese momento? ¿Qué va a pasar justo después de pasar de esa vida a la que nos espera? Pues la Biblia dice que tenemos la oportunidad de poder pasar la eternidad con el Señor en su santo cielo, pero hay 4 cosas que debemos saber. La primera cosa es que debemos reconocer nuestra condición. La Biblia dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Número 2 es debemos reconocer el castigo que Dios pone en nuestro pecado. Pues la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Esa muerte se refiere a la muerte eterna
en el mismo infierno. Pero Dios no nos creó para nada más mandarnos al infierno, sino la Biblia dice que Él mandó a su Hijo Jesucristo, vino a este mundo, murió en la cruz por ti y por mí. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores, merecemos un castigo. Cristo pagó el precio y aceptamos el regalo de Dios, recibimos ese regalo de la vida eterna por nada más poner nuestra fe en Él. Si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted quisiera aceptar ese regalo del Señor en ese día, le pido que pueda orar conmigo en ese momento. Una oración simple pidiendo la salvación al Señor. Oremos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que merezco ir al infierno. Pero yo sé que tú viniste a este mundo, moriste en la cruz por mí. Por favor, perdona mis pecados, sálvame, Señor, llévame al cielo cuando muera. Deposito mi fe solamente en ti. En tu nombre te lo pido. Amén. Si usted ha hecho esa oración con nosotros, por favor escríbanos diciéndonos que usted también ya es parte de la familia de Dios. Muchas gracias.